Hay noches en las que el camino se siente más largo de lo normal. No por la distancia, sino por lo que uno empieza a notar cuando ya no hay ruido, cuando el cansancio pesa, cuando el viento pega distinto en la cara, y cuando te das cuenta de que no todos los que viajan contigo están vivos. En México, hay rutas que miles de personas recorren cada año con la esperanza de cruzar, de empezar de nuevo, de mandar dinero, de volver algún día. Carreteras que atraviesan cerros, desiertos que parecen no terminar nunca, trenes de carga que crujen como si se quejaran del peso que llevan encima. Pero hay algo que casi nadie dice en voz alta, que en esos caminos hay cosas que se quedan, cosas que no lograron cruzar, cosas que siguen repitiendo el trayecto. Lo que vas a escuchar esta noche no son leyendas inventadas para asustar, son relatos que nacen de gente real, gente que trabajó, que migró, que manejó, que acompañó, y que en algún punto del camino vio algo que no pudo explicar. Antes de seguir, quiero preguntarte algo. ¿Desde qué parte de México estás escuchando esto? Y si alguna vez te tocó viajar de noche, por carretera o en transporte largo, sabes que hay momentos en los que todo se siente diferente. Quédate, porque estas historias no hablan solo de miedo. Hablan de lo que uno carga cuando se va, y de lo que a veces nunca se queda atrás. Esta es la primera. Historia 1. El hombre que caminaba paralelo al tren. Me llamo Ernesto, y durante casi 3 años viajé por tramos en La Bestia. No de una sola vez, no es como la gente piensa. Uno sube, baja, espera, trabaja unos días, vuelve a intentar. Así es esto. Así fue para mí desde que salí de Veracruz con la idea de llegar al norte. El primer tramo que nunca se me va a olvidar fue entre Medias Aguas y Tierra Blanca. Era de noche. De esas noches donde el aire pega seco y el metal del tren se enfría tanto que te cala en las manos. Íbamos como 20 arriba del vagón, cada quien en su silencio, agarrado como podía. Nadie habla mucho ahí arriba, porque hablar cansa y porque uno aprende que en ese camino el ruido atrae problemas. Yo iba pegado a un costado, con una mochila chiquita y una chamarra vieja que me habían regalado en el camino. No llevaba mucho, pero llevaba lo suficiente para seguir. Fue como a las 2 o 3 de la mañana cuando lo vi por primera vez. Al principio pensé que era un reflejo, una sombra rara por la luz de la luna. Pero no, era un hombre, caminando, abajo, paralelo al tren. No corriendo, no forzado, caminando como si fuera en un camino normal. Eso fue lo primero que no me cuadró, porque ese tren no va lento, no es una bicicleta, va rápido. Y ese hombre iba exactamente a la misma velocidad. Pensé que tal vez el tren iba bajando velocidad, pero no. Sentía el viento fuerte, constante. Miré a los demás. Nadie reaccionaba. Nadie parecía verlo. Volví a mirar abajo. Ahí seguía. Misma distancia, mismo paso, misma altura. No levantaba la cabeza, solo caminaba. Como si supiera exactamente a dónde iba. Y algo más. No hacía ruido. Ni pasos, ni tierra moviéndose. Nada. Solo estaba ahí, caminando. Seguí mirándolo más tiempo del que debería. Y entonces pasó algo que me heló más que el aire. El hombre giró la cabeza. No todo el cuerpo, solo la cabeza. Y me vio. No voy a olvidar esa mirada. No porque fuera violenta ni agresiva, sino porque era una mirada cansada. Como de alguien que ya había caminado demasiado. Como de alguien que no esperaba ayuda, pero tampoco podía detenerse. Aparté la vista de inmediato. Me dije a mí mismo que estaba cansado, que llevaba días sin dormir bien, que eso era todo. Pero algo dentro de mí no estaba convencido. Pasaron unos minutos, o eso creo. En ese lugar, el tiempo se vuelve raro. Volví a mirar. Ya no estaba. Sentí un alivio inmediato, de esos que te hacen soltar el aire sin darte cuenta. Pero duró poco. Porque unos segundos después, alguien gritó más adelante. Un grito corto, seco, de esos que no necesitan explicación. Todos volteamos. Uno de los que iba más al frente ya no estaba. Solo quedó su mochila, atorada en una de las varillas del vagón. Nadie dijo nada. Nadie preguntó. Eso también se aprende ahí. El tren no se detiene, la vida sigue. Pero yo no podía dejar de pensar en algo. En el momento exacto en que ese hombre cayó, fue cuando el otro dejó de caminar. No lo volví a ver esa noche.
ni en los siguientes días. Pero cada vez que subía otra vez al tren, cada vez que sentía ese mismo viento, no podía evitar mirar hacia abajo. Y a veces, solo a veces, sentía que alguien caminaba ahí otra vez, a la misma velocidad, sin cansarse, esperando. Historia 2. La llamada desde el otro lado de la frontera. Me llamo Luis y trabajo como repartidor en Texas desde hace casi 4 años. Llegué como muchos, cruzando, con miedo, con ayuda de alguien que apenas conocía y con la promesa de que del otro lado todo mejora. Y sí, algunas cosas mejoran, pero hay otras que simplemente no se quedan atrás. Cuando recién me acomodé en McAllen, compartí un departamento con otros 2 paisanos. Trabajábamos en lo que saliera. Yo terminé en reparto porque ya sabía manejar y porque no pedían tantos papeles. Mi rutina era simple: levantarme tarde, trabajar hasta la noche, regresar cansado, comer algo rápido y dormir, hasta que empezaron las llamadas. La primera fue un martes. Lo recuerdo porque ese día me había tocado una ruta larga, cruzando zonas donde casi no hay casas, puro terreno vacío y calles largas sin alumbrado. Llegué como a las 11 de la noche. Me metí a bañar. Dejé el celular cargando en la mesa y cuando salí, tenía una llamada perdida. Número desconocido. Nada raro. En este trabajo a veces los clientes llaman desde números que no reconoces. Pero algo me hizo abrir el registro. La llamada había durado 47 segundos. Eso sí me pareció extraño, porque yo no contesté. Pensé que tal vez se había marcado sola, o que alguien había usado mi teléfono sin que me diera cuenta. No le di importancia, hasta la segunda llamada. Fue 2 días después. Esta vez sí le escuché. Estaba medio dormido cuando empezó a vibrar el celular. Miré la pantalla. Número desconocido otra vez. Dudé unos segundos, pero contesté. ¿Bueno? Al principio no se escuchaba nada, solo estática, como cuando una radio no agarra señal. ¿Bueno? Repetí. Y entonces la escuché. Una voz, bajita, lejana. Luis. Se me erizó la piel. No por el tono, sino porque reconocí la voz. Era mi primo Javier, el mismo con el que había intentado cruzar meses antes. El mismo que no lo logró. El mismo del que nunca volvimos a saber nada. ¿Javier? Dije casi en automático. Silencio. Luego, un suspiro. Y después, no te detengas. La llamada se cortó. Me quedé viendo la pantalla, como si esperara que volviera a sonar. Pero no. Esa noche no dormí. Intenté explicarlo. Que tal vez alguien estaba jugando, que era una grabación, que yo estaba sugestionado. Pero había algo que no cuadraba. Ese número. No existía en ningún registro. Intenté devolver la llamada. Siempre marcaba error, como si nunca hubiera estado activo. Decidí no decir nada, ni a mis compañeros, ni a mi familia. Hay cosas que uno prefiere guardarse. Pero las llamadas no pararon. Siempre de noche. Siempre desde números distintos. Y siempre con esa misma sensación de distancia. Como si la voz viniera desde muy lejos, pero supiera exactamente dónde encontrarme. A veces solo decía mi nombre. Otras veces, frases cortas. No te regreses. No confíes. Sigue. Empecé a cambiar mis rutas, a evitar ciertos lugares, a mirar más seguido visor, no porque creyera que algo me seguía, sino porque sentía que alguien me estaba guiando. La última llamada fue la peor, porque ya no estaba solo. Iba con otro compañero en la camioneta. Él iba manejando. Mi celular sonó. Número desconocido. Contesté. ¿Bueno? Silencio. Luego, la misma estática. Y entonces, la voz. Ya casi. Pero esta vez no solo la escuché yo. Mi compañero volteó. ¿Quién es ese? Sentí un frío en el pecho. ¿La escuchaste? Sí. ¿Quién es? No supe qué decir. Colgué. Ninguno de los dos habló durante varios minutos, hasta que él dijo algo que no he podido olvidar. Oye, esa voz suena como alguien que está cansado, pero no de hoy, de hace tiempo. No volvieron las llamadas después de eso, nunca más.
Pero semanas después me enteré de algo. Publicado una lista de cuerpos encontrados en una zona cercana al río. Entre los nombres estaba el de Javier. Fecha estimada de fallecimiento: meses antes de la primera llamada. Desde entonces, hay noches en las que dejo el teléfono en silencio. No por miedo a que vuelva a sonar, sino porque una parte de mí siente que si contesto otra vez, ya no voy a saber distinguir de qué lado estoy. Si te hubiera pasado algo así, ¿habrías contestado otra vez o habrías bloqueado ese número para siempre? Te leo en los comentarios. Historia 3. El retén que no aparecía en ningún mapa. Me llamo Martín y durante un tiempo trabajé como chofer en la frontera norte. No era transporte oficial, eran viajes especiales. Gente que necesitaba moverse sin preguntas, sin registros, sin dejar rastro. Yo manejaba de noche, siempre de noche, porque el calor baja y porque hay menos ojos mirando. La ruta que más me tocaba era entre Sonora y un punto cercano a Arizona. No voy a decir exactamente dónde, pero si conoces esas carreteras, sabes que hay tramos donde no hay nada, ni casas, ni tiendas, ni señal. Solo asfalto, tierra y oscuridad. Esa noche llevaba a 4 personas, 2 hombres, una mujer y un muchacho joven que casi no hablaba. Subieron en silencio, pagaron por adelantado y arrancamos. Todo iba normal al principio, el motor constante, la carretera recta, el cielo lleno de estrellas. Yo ya conocía cada curva, cada tramo donde convenía bajar velocidad, cada punto donde a veces se veían luces lejanas. Pero después de casi una hora, vi algo que no debía estar ahí. Un retén, luces blancas, conos, una camioneta atravesada parcialmente en el camino y 2 figuras paradas al costado. Lo primero que pensé fue, ya nos tocó. Bajé la velocidad. No había forma de evitarlo. La carretera en ese tramo no tiene desvíos. Pero mientras me acercaba, algo empezó a sentirse raro. No había más vehículos. Ninguno. Ni adelante, ni atrás. Y eso no es normal. Aunque sea de madrugada, siempre pasa alguien. Miré por el retrovisor. Los pasajeros estaban tensos. Nadie hablaba. El muchacho joven tenía la mirada fija al frente, como si ya supiera algo. Nos detuvimos. Uno de los hombres del retén se acercó. No llevaba uniforme claro, ni insignias visibles, solo una linterna. La levantó hacia mi cara. No dijo nada al principio, solo me miró, y luego sonrió. Pero no fue una sonrisa normal, fue lenta, como si no recordara bien cómo hacerlo. ¿De dónde vienen?, preguntó. Su voz no tenía tono, era plana, como repetida. De Hermosillo, respondí. Sabía que no debía dar detalles. Asintió, y luego hizo algo que me puso alerta. No miró a los pasajeros, ni una vez, como si no le interesaran, como si ya supiera quiénes iban ahí. «Bájense todos», dijo. Nadie se movió. Yo tampoco, porque en ese tipo de trabajo hay reglas no escritas. Y una de ellas es, si algo no se siente bien, no hagas nada de inmediato. El segundo hombre se acercó por el otro lado del vehículo. Tocó la ventana, pero no con los nudillos, con la palma. Lento, 3 veces. El muchacho de atrás susurró algo. No alcancé a escuchar qué, pero la mujer junto a él empezó a llorar en silencio. ¿Qué pasa?, pregunté. Nadie respondió. Volví a mirar al frente. El primer hombre seguía ahí, sonriendo, sin parpadear. Y entonces lo noté. No había polvo, ni movimiento en el suelo. Nada. Como si no estuvieran realmente tocando la carretera. Sentí un golpe de adrenalina. Algo dentro de mí gritó, esto no está bien. Y en ese momento, el muchacho habló por primera vez. No te detengas aquí. Su voz era apenas un hilo. Ya nos pasó antes. No pregunté, no dudé, aceleré. Pasé directo entre los conos. El hombre del frente no se movió, ni intentó detenernos. Solo giró la cabeza, siguiéndonos con la mirada. Por el retrovisor vi cómo el retén
se quedaba atrás. Las luces desaparecieron más rápido de lo normal, como si se apagaran de golpe. Nadie habló durante varios minutos. El silencio pesaba, hasta que finalmente uno de los hombres dijo: «Yo ya había visto ese lugar. Lo miré por el espejo». «¿Cuándo?» «Hace como un año, con otro chofer». Sentí un frío en el estómago. ¿Y qué pasó? No respondió de inmediato. Miró al muchacho, luego a la mujer, y dijo algo que todavía me persigue. Esa vez, sí nos bajamos. No pregunté más. Los dejé en el punto acordado, uno por uno, sin despedidas, sin mirarme. Pero cuando el último se bajó, me di cuenta de algo. El muchacho joven no había dejado huellas en la tierra, como si nunca hubiera estado realmente en el vehículo. Esa noche regresé por otra ruta, más larga, más lenta, pero no volví a pasar por ese tramo, ni una sola vez. Y hasta hoy, no he encontrado ese retén en ningún mapa, ni en registros, ni en historias oficiales. Pero sí he escuchado algo parecido de otros choferes, siempre de noche, siempre en carreteras vacías, siempre con la misma pregunta al final: ¿a quién dejamos subir sin darnos cuenta? Historia 4. La casa donde todos esperaban a alguien que no regresó. Me llamo Teresa y durante casi un año trabajé como voluntaria en una casa de apoyo para migrantes en Sonora. No era un albergue oficial, era una casa vieja, adaptada con lo que se podía. Colchones en el suelo, una cocina improvisada, agua almacenada en tambos y una lista escrita a mano con nombres de personas que habían pasado por ahí. La mayoría llegaba de noche, cansados, deshidratados, con historias que no siempre querían contar. Mi trabajo era sencillo: dar comida, ofrecer un lugar para dormir y escuchar si alguien necesitaba hablar. La casa estaba a las afueras de un pueblo pequeño, lo suficientemente lejos como para que nadie preguntara mucho, pero lo suficientemente cerca como para que, si algo pasaba, alguien pudiera llegar. O eso pensábamos. Las primeras semanas fueron tranquilas, difíciles, pero normales, hasta que empezaron los detalles. Cosas pequeñas, fáciles de ignorar, como platos que aparecían usados cuando nadie había comido, puertas que amanecían abiertas, aunque yo recordaba haberlas cerrado, o pasos, muy suaves, en la madrugada. Al principio creí que eran los mismos migrantes. Muchos se levantaban en la noche, desorientados, sin saber bien dónde estaban. Pero había algo distinto, porque esos pasos no se detenían. Caminaban por el pasillo, llegaban hasta la puerta y luego seguían, como si atravesaran la pared. Una noche decidí quedarme despierta, sentada en una silla, con una taza de café ya frío entre las manos, esperando. A eso de las 3 de la mañana los escuché otra vez. Pasos, lentos, arrastrados. Venían desde el cuarto del fondo. Me levanté, caminé despacio, sin hacer ruido. El pasillo estaba oscuro, iluminado apenas por una luz amarilla que parpadeaba de vez en cuando. Cuando llegué al cuarto, la puerta estaba entreabierta. Empujé suavemente. Dentro no había nadie. Los colchones vacíos, las cobijas dobladas, todo en su lugar. Pero el aire se sentía pesado, como si alguien hubiera estado ahí hace apenas unos segundos. Regresé al pasillo, y entonces los volví a escuchar, pero esta vez detrás de mí. Me giré de golpe. Nada. Solo el pasillo largo. Y esa sensación de que no estaba sola. Esa fue la primera vez que pensé en irme. Pero no lo hice. Porque también había momentos difíciles de explicar. Como cuando alguien mencionaba a un familiar que no logró cruzar y esa misma noche apareció una veladora encendida en la cocina, aunque nadie la hubiera prendido. O cuando encontrábamos mochilas viejas en la entrada, sin dueño, sin señales de quién las dejó. La última noche fue diferente. Había llegado un grupo pequeño, 3 personas. Dormían en el cuarto del fondo. Yo estaba en la cocina, acomodando algunas cosas, cuando escuché voces. No de ellos, o al menos, no exactamente. Eran más, como si hubiera más gente en la casa. Susurros, conversaciones incompletas, nombres. Me acerqué lentamente al pasillo. La puerta del cuarto
Estaba completamente abierta. Y dentro, no había 3 personas, había muchas más. No puedo decir cuántas. No estaban claramente visibles. Era más bien la sensación de cuerpos ocupando espacio, de respiraciones, de miradas. Pero lo que más me marcó fue que todos estaban mirando hacia la puerta, como si esperaran, como si alguien estuviera a punto de llegar. Uno de ellos dio un paso al frente. No vi su cara con claridad, pero sentí algo. No miedo, sino tristeza. Una tristeza profunda, como de alguien que lleva mucho tiempo esperando, sin saber si debe seguir. Cerré la puerta de golpe. No corrí, no grité. Solo me quedé ahí, con la mano en la madera, sintiendo cómo algo del otro lado se detenía. A la mañana siguiente, la casa estaba vacía. No solo ese cuarto, toda la casa. Los 3 migrantes se habían ido, sin avisar, sin dejar rastro. Pero sobre la mesa había algo que no estaba antes. Una hoja, con varios nombres escritos. Muchos, algunos tachados. Otros no. Y al final, una frase, con letra temblorosa. Todavía estamos esperando. Esa fue la última vez que fui a esa casa. Años después, supe que ese lugar había sido usado durante mucho tiempo como punto de descanso, pero también como último refugio para muchos que nunca lograron cruzar. Desde entonces, cada vez que paso por una casa abandonada en carretera, no puedo evitar pensar cuántas historias siguen adentro y cuántas siguen esperando que alguien regrese por ellas. Hay caminos en México que no solo conectan ciudades, conectan historias, promesas, despedidas y también ausencias. Lo que escuchaste esta noche no es solo miedo, es el eco de personas que salieron con la esperanza de volver, pero cuyo viaje nunca terminó del todo. Porque hay rutas que no se olvidan, y hay pasos que siguen repitiéndose, incluso cuando ya no hay cuerpo que los dé. Tal vez por eso, quienes trabajan de noche, quienes manejan largas distancias, quienes han migrado, saben que hay momentos en los que algo se siente distinto, como si alguien más estuviera haciendo el mismo camino. Ahora dime tú, ¿crees que estas cosas son coincidencias, recuerdos, o algo que realmente se queda en el camino? Y si alguna vez viviste algo parecido, cuéntalo en los comentarios. Tal vez tu historia sea la próxima que alguien escuche en una noche como esta.